Hola, buen día. Bueno, quiero compartirles este inicio de la ecografía a nivel pulmonar en el paciente crítico, especialmente. La ecografía vemos que tiene sus ventajas amplias en todos los órganos. Es inocua, no emite radiación, es reproducible en cualquier momento y por cualquier operador que tenga el manejo adecuado de ecografía. Se puede realizar al pie de la cama del paciente o en el punto en el que se encuentra el paciente, es dinámica y puede obtenerse en un tiempo real una imagen anatómica en 2 dimensiones. Ahora, para el pulmón, la ecografía, ¿se considera como un método seguro? Bueno, vamos a ver que inicialmente la ecografía pulmonar es un método distinto. Harrison, en el 2001, a principios del siglo XXI, consideraba que las imágenes por ultrasonido no son útiles en la evaluación del parénquima pulmonar. Y a pesar de que se vienen realizando múltiples estudios y aparece en luz como el trabajo de uso de la ultrasonografía a nivel pulmonar, en el 2016 sigue afirmando que los ultrasonidos, al no atravesar el aire en un hueso, así que no son los pulmones no, en sí mismos y las costillas son la mayor limitación en su utilidad para el tórax. Por lo tanto, un grande de la medicina consideraba que no era utilizable a nivel pulmonar. Sin embargo, aparece este señor que desde el 2009 aproximadamente estaba trabajando con ecografía a nivel pulmonar, que es Giovanni Volpicelli. En el año 2000 es presentado como, de alguna forma, digamos, el Quijote de la ecografía, ya que se enfrenta con toda conjunto de médicos que estaban en contra de la ecografía pulmonar y afirma que es la neumonía por COVID es una enfermedad hecha para la ecografía pulmonar, lo cual obliga a que todos los médicos que asisten o que estén preocupados por un paciente con COVID deban aprender ecografía. ¿Qué es lo que tenemos y por qué se habla de que la ecografía del pulmón no existe? Porque el aire es el enemigo de la ecografía, ya que los haces de ultrasonido lo que hacen es tener una reflexión a través del aire del 100%. El tejido blando absorbe, digamos, casi el 100% de los haces, por lo tanto se dice que tiene una reflexión de 1. En cambio, el tejido de los huesos, entre un 46 y un 70% de los haces, y el aire deja pasar, o sea, impide la reflexión de los haces del ultrasonido del 100%. Por lo tanto, al intentar ecografiar, el pulmón, lo que nosotros hacemos es mirar reflejos de esos haces de ultrasonido que atraviesan el aire 100%, pero que se reflejan sobre los arcos costales, en el caso del tórax, o de la misma pleura o la afectación pulmonar que tenga el paciente en ese momento. Por lo tanto, vemos que, como predica, digamos, Volpicelli, ante la ecografía pulmonar tenemos que tener calma y aprender a mirar, digamos, estos reflejos que se producen, ¿no? Ya que el pulmón aireado en sí mismo se comporta como un espejo para los haces del ultrasonido. Entonces, lo que antes veíamos como algo que no tenía, digamos, un significado, empezamos a ver y a comprobar que son reflejos que nos ayudan a diferenciar el tejido. La piel se ve en la ecografía de esta forma, tejido celular subcutáneo, ¿no? El músculo y el aire, que al atravesar los haces de ultrasonido lo que hacen es reflejar la línea pleural por debajo del aire. Entonces esos son los artefactos de reflexión que nosotros vemos por debajo de la línea pleural. ¿Qué dicen los expertos? En el 2012 aparecen 2 trabajos. Uno, el LUZ, que es el uso del ultrasonido a nivel pulmonar, y también
el uso de la ecografía bedside en el paciente crítico, lo cual consenso de expertos planteó justamente el adecuado uso de la ecografía en el paciente crítico y cuánto de ayuda en el diagnóstico dinámico daba de los pacientes ventilados. Por lo tanto, aparece, digamos, este señor de nuevamente, que es el que más ha propuesto el uso de la ecografía, dice que ya no nos limitamos a ocultar solamente los crepitantes con un estetoscopio, sino a usar la ecografía que nos da muchos datos. ¿Por qué la ecografía pulmonar es una ecografía diferente? Porque, como decíamos anteriormente, tenemos que aprender a leer esos efectos, esos artefactos que reflejan los haces del ultrasonido entre el juego de aire y agua a nivel pulmonar. Por lo tanto, ese juego, esa presencia de aire y agua es lo que nos van a dar las diferentes imágenes que nosotros vamos a ver. Cuando tenemos aire abundantemente, como por ejemplo en el neumotórax, vamos a ver como que hay un parénquima normal, porque los haces están atravesando, ¿sí?, todo el aire del neumotórax entre las dos pleuras, entre las dos hojas pleurales, entre la visceral y la parietal, y no nos deja ver nada. Por lo tanto, pareciera como un pulmón normal, ¿no? Cuando hay ocupación ya a nivel del intersticio de líquido, hay mayor predominio del contenido líquido, menos del contenido de aire, y aparecen este otro que se llama el patrón intersticial, con las líneas B que se ven hasta el fondo de la pantalla. Y cuando la disminución del aire es totalmente ocupado por contenido, ya sea de líquido, de agua o de secreciones a nivel pulmonar, aparece el patrón de consolidación, que después vamos a ver, se ha llamado o denominado patrón C. Y cuando aparece el derrame pleural, que el agua es lo que predomina sobre el aire, también se va a ver como un área oscura que simplemente no deja, refleja totalmente los líquidos y no deja, los haces, el líquido no nos deja ver ningún tipo de estructuras, más que resaltar lo que sean parénquimas, como en el caso del hígado o si hay una condensación. La ecografía a nivel pulmonar se comporta, digamos, como un densitómetro pulmonar. Cuando hay mucho contenido de aire sería como una esponja. Cuando hay contenido de líquido, esas celdas de la esponja empiezan como a reforzarse, y ya cuando hay abundante agua se ocupan totalmente las celdillas y nos va dando distintos patrones. El patrón aireado es el característico que veíamos anteriormente. Tejido, la piel, tejido celular subcutáneo, pared torácica, músculo, la línea pleural y la imagen de reflexión o el artefacto de reflexión de la línea pleural, que lo vamos a ver como en un espejo en el aire del parénquima pulmonar. Aparecen estas líneas A, que son lo que llamamos, que son el reflejo de la línea pleural a determinada distancia de la pleura, ¿no?, y se pierden en la profundidad. El patrón A, entonces, es el patrón aireado con líneas A, que son líneas hiperecogénicas, horizontales, son paralelas a la pleura y siempre están equidistantes a una distancia similar entre ellas a la pleura. Esta sería la imagen que vemos, lo vamos a ver ahora en el video. Arcos costales, pleura, y aparecen por debajo las líneas A, ¿no?, que son equidistantes a la pleura. En el patrón intersticial vamos a tener ya contenido líquido o engrosamiento del intersticio, si bien sigue manteniéndose el espacio aireado de los alvéolos. Y aquí aparecen las líneas B, que son líneas hiperecogénicas, pero son verticales a la pleura
aparecen como líneas láser o como cola de estrellas, perdón, y llegan hasta el final de la pantalla y se ensanchan hacia el final de la pantalla sin atenuarse. Se mueven en forma sincrónica con el deslizamiento pulmonar. Esto es la pleura. Estas son estas líneas B de las que llamamos, lo vamos a ver en el video, aquí no le puedo dar movimiento al video, y acá, como vemos, aparecen también las líneas A por debajo, que se pierden hacia el final de la pantalla. Sin embargo, las líneas B vemos que se mantienen hasta el final de la pantalla, ¿no? En el patrón alveolar, que como les decía, vamos a ver que se denomina el patrón C, en el cual hay ocupación no solamente del intersticio, sino de los alvéolos, hablamos ya de consolidación, que en general hablamos de consolidación por debajo del área subpleural, porque no lo podemos ver en profundidad. Y aquí tenemos nuevamente el hígado, que en este caso podemos ver el diafragma líquido, y el pulmón, que como pueden ver parece casi del mismo aspecto o de la misma ecogenicidad del hígado, ¿no? Con estas áreas de parchado que pueden corresponder tanto a distintos tipos de grados de consolidación a nivel alveolar o bronquial, o a la vasculatura pulmonar en ese caso. En el caso del derrame pleural, que es lo otro que podemos encontrarnos como otra característica en el pulmón, es entonces el líquido entre la pleura parietal y la pleura visceral, que en realidad, como buen contenido líquido, no nos va a dejar ver lo que hay por debajo, pero sí nos, digamos, como pone de manifiesto más ecográficamente o ecogénicamente lo que sea parénquima pulmonar o hepático en este caso, ¿no? Como ven, aquí algo parecido, el hígado, el parénquima pulmonar y el derrame pleural, que lo que refuerza es la imagen del parénquima pulmonar consolidado, que parece, como decimos, hepatizado, porque tiene la misma característica ecográfica que el hígado. Estos espacios que se ven dentro de este parénquima nos están hablando de vasculatura o bronquios, ¿sí? Y eso es lo que nos va a hacer la diferencia de una telectasia, porque cuando el líquido es abundante y comprime el parénquima pulmonar, desaparece el aire dentro de los bronquios y la vasculatura. Esa es la característica en el caso de un derrame pleural. ¿Qué cortes hablamos que usamos en la ecografía pulmonar? El corte longitudinal y el corte intercostal. El corte longitudinal es con la sonda puesta del traductor en forma perpendicular a los arcos costales. Entre un arco costal y el otro nosotros vemos el parénquima por debajo. En el corte oblicuo intercostal es a nivel, como decimos ya ahí en el nombre, intercostal, entre los espacios intercostales paralelo a los arcos costales. Nos van a permitir ver de distintas formas el parénquima pulmonar. En el corte longitudinal es lo que veíamos antes, los arcos costales, las costillas, la pleura, ¿no? El reflejo de la pleura, que nos van a dar el artefacto de reverberación, que son las líneas A, ¿no? ¿Y qué significa estos espacios en este corte longitudinal, ¿no? Este espacio negro que vemos por debajo? Esto corresponde a lo que les decía, que como el corte es perpendicular a las costillas, a los arcos costales, no paralelo, el corte el haz atraviesa estos cortes que son los arcos costales y nos generan esta sombra acústica que es reflejo justamente del calcio de los arcos costales. Mientras que aquí, ahora lo vamos a ver en el video, sigue moviéndose la pleura y el reflejo de las líneas A
del artefacto y reverberación de las líneas A que se visualiza por debajo de la pleura. En el corte intercostal, el oblicuo, vemos que vendrían a ser lo que se llamaba en sus inicios las líneas de barra en la ecografía pulmonar, y que vimos al principio. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, pleura y la reverberación de las líneas A, ¿no? Esto es un parénquima normal. Ahí están, como pueden ver, piel, tejido celular subcutáneo, músculo intercostal, línea pleural, las líneas A que aparecen equidistantes unas de otras. Vamos a volver a ver este video. Aquí también aparecen algunas líneas B, como pueden ver. Si hablamos entonces de que en la ecografía pulmonar se comporta como un densitómetro pulmonar, vamos a tener lo que les decía, 3 patrones. El patrón A, que corresponde a un patrón aireado, el cual sería el pulmón normal, que puede aparecer también en el neumotórax y en el cual, además de tener como el parénquima normal por debajo, lo que no vamos a tener es el deslizamiento pleural y vamos a tener que buscar justamente el punto pulmonar, que se dice que es el lugar donde comienza el deslizamiento de la pleura. También el patrón A aparece en el enfisema, en el EPOC y en algunas patologías profundas porque no las vemos. Este patrón A también lo vemos cuando en las crisis asmáticas severas. El patrón B, que es el patrón de ocupación intersticial en el edema agudo de pulmón, aquí ven algunas líneas B, largas y profundas que llegan hasta el fondo, en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, en las neumonitis, por supuesto, y en la contusión pulmonar. Y el patrón C, que ya hablaríamos del patrón de consolidación, en el cual vemos a las neumonías y a las atelectasias, como les decía hoy, en los cuales hacemos la diferenciación o por el broncograma aéreo o la vasculatura que se ve en las neumonías presentes y no en la atelectasia, en la embolia pulmonar y en las neoplasias de pulmón cercanas a la pleura o a la parrilla costal. Entonces, la ecografía es una técnica de superficie y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que nosotros vamos a ver es como en un racimo de uva, la anatomía pulmonar que se encuentra cercana a la superficie de la parrilla costal, ¿no? Para eso tendremos que tener conocimiento de lo que hay en el interior del pulmón, la profundidad, donde prácticamente nosotros no podemos ver con la ecografía, ¿sí? Vemos entonces el reflejo de el parénquima pulmonar en contacto con la superficie. ¿Qué sondas usamos a nivel de ecografía pulmonar? Usamos 2 tipos de sondas y si tenemos que elegir entre las 2, vamos a tratar de usar siempre las de baja frecuencia, que son la convex y la del ecocardiograma. Como ven, esta sonda nos va a dar, digamos, el poder profundizar dentro de lo que nos permite el parénquima pulmonar, el llegar hasta más abajo en profundidad al parénquima. Y el otro tipo de sondas son las de alta frecuencia, en las cuales lo que nosotros usamos estas especialmente para ver los músculos intercostales, diafragma o pleura, ¿sí? Con derrame pleural. Por último, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra evaluación? Lo que siempre hablamos de un protocolo para que sea reproducible y que lo pueda leer cualquier persona que venga detrás de nosotros y cualquiera también que no sepa de ecografía, ¿no? Entonces, a partir del LUZ se habló de establecer áreas de exploración. Las 2 metodologías hablan de 12 áreas en total. La primera, y que es la más usada, en la cual se divide el tórax, cada hemitórax, digamos el derecho y el izquierdo, en 4 áreas primero, ¿no? La línea para external anterior, la línea para
la línea axilar, perdón, hasta la línea axilar anterior, dividida por una línea submamilar, y la tercera línea posterior, que sería la axilar posterior. Área 1, área 2, área 3, área 4 en el hemitórax derecho, y área 5, 6, 7 y 8 en el hemitórax izquierdo. Y del posterior sería 9 y 10 del lado derecho, 11 y 12 del lado izquierdo. Esto sería en el paciente que está sentado, ¿no? Y la otra forma, que es la que usamos nosotros aquí en la guardia, que también se divide en 12 áreas en totales, pero 6 áreas del lado derecho y 6 áreas del lado izquierdo, ¿no? Área 1, como decíamos, siempre la línea paraesternal hasta la línea axilar anterior y línea axilar posterior, divididas todas estas en 6 áreas por la línea mamilar anterior. En esta forma sería la línea 5 del mismo hemitórax por debajo del ángulo subescapular y la 6 hacia abajo. ¿Y cómo hacemos para que esto que nosotros vemos y que pueda ser leído por el que viene detrás? Utilizando probablemente un esquema de informe, de tal forma que la persona que venga detrás mía pueda ver lo que yo encontré y también reproducir o ver el seguimiento y evaluación, en este caso, de lo que encontré o lo que pueda ir modificando. Bueno, con este video lo que les quiero mostrar es, fíjense cómo puede ser reproducible. Aquí tenemos, esto es un pulmón normal, donde aparece la línea pleural, las líneas, incluso esto está hecho con una sonda de alta frecuencia, y aquí un pulmón contralateral en el cual sí ya tenemos varias cosas. Las líneas A que desaparecen y engrosamiento de la línea pleural, y las líneas B que, como ven, aparece en forma aislada, pero aparecen ahí. O sea, aquí en este caso podríamos hablar de un componente, un patrón intersticial. En este otro video lo mismo, contralateral, un pulmón derecho y el pulmón izquierdo, en el cual, fíjense la cantidad de líneas B que aparecen en estos dos lados. El engrosamiento, en estos dos emitores, el engrosamiento de la línea pleural desaparecen del lado izquierdo, se alcanza a ver algunas líneas A, pero se borran posteriormente, las líneas B, y del lado derecho totalmente desaparecidas las líneas A. Por último, gracias y a seguir apostando por la ecografía, que en el COVID nos ha ayudado no solamente a hacer el triage, sino también el seguimiento y el diagnóstico.